Dios la bendiga a todos. Gracias a Dios por su bendición en nuestra vida. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hebreo. Soy el hermano Horace. En Hebreo 11, Hebreo 10, versículo 11 adelante, dice la Biblia: y ciertamente todo sacerdote está de pie días tras días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sin cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gracias a Dios por su palabra. En esta parte nosotros leemos acerca de el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio de Jesús es una sola cosa que nos santificó
y también nos perfecto en este mundo delante de Dios nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Jesús, todos los sacrificios en el templo, nunca quitar el pecado de los adoradores. Nunca. Solo la sangre de Jesús puede quitar los pecados de nosotros. Y también la ley nunca hace nadie perfecto delante de Dios. Nunca. Si una persona decide para cumplir la ley en su vida, esa persona vivirá bajo la condenación. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo puede cumplir la ley. Solo Jesús. Él es el justo de Dios. Nadie en el mundo es perfecto y sin pecado. Todos los hombres que nacen de Adán nacen en pecado. Y también Jesús es la única persona. Él es santo de Dios. Y en su nacimiento él en la santidad de Dios. El pecado de María no puede tocar a Jesús cuando él estaba en su vientre. No puede tocarla. Hermano, la santidad de Jesús es más poderoso que todo pecado en el mundo. Cuando Jesús sanó una persona de su enfermedad, esa persona recibió la sanidad por medio de la santidad de Jesús. Su santidad destruyó el pecado y todas las enfermedades. Jesús es perfecto. Él es santo de Dios. Por su muerte, Jesús destruyó el enemigo, Satanás, y también los pecados y la muerte, y él quitó el temor de la muerte entre nosotros, como dice el libro Hebreos capítulo 2. Y también las ofrendas en el templo, en el tabernáculo, es un señal por nosotros que un día Jesús vendrá y pagará nuestras deudas a la ley. La ley vino en el mundo para mostrarnos que somos pecadores, no para salvarnos. La ley no puede salvar a nadie, pero la ley mostró que somos pecadores. Y el sistema sacrificio en el Antiguo Testamento nos mostró que nosotros necesitamos un Salvador para salvarnos de nuestro pecado. Y esa persona es Jesús. Él es la única persona, por medio de su muerte, nos rescató del pecado. Cuando Jesús entró en el mundo, Él es el justo de Dios, sin pecado. La muerte no puede tocarlo. La muerte solo toca a todos los pecadores. Pero Jesús, por su propia voluntad, por su propia cuenta,
Él ofreció a sí mismo en la cruz como un sacrificio agradable delante de Dios para quitar todos nuestros pecados. Después de su sacrificio, la Biblia dice, Él resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios. Como nosotros estudiamos en el libro de Levíticos 16, que Jesús salió del trono de Dios, entró en el mundo y murió en la cruz y ascendió y se sentó al trono de Dios. Y también Él está en el trono de Dios, dice la Biblia, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos sus enemigos, los que no reciben a Jesús como su Señor y Salvador, los que no se humillan delante de los pies de Jesús, los que están contra la justicia de Dios, los que deciden en su corazón, en su mente, que no quieren Jesús como su Rey y su Señor y Salvador, los que están contra toda la justicia de Dios. Ellos son enemigos de Jesús. Ahora hay personas en el mundo que creen en Jesús. Y cuando Jesús vendrá en el mundo, la Biblia dice, Jesús recogerá a todos los ejércitos en el mundo y todos los pecadores en el mundo, y en el lugar que se llama Armagedón, y destruyó a todos de sus enemigos. Y Jesús vendrá para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Cuando en el libro de Génesis 2 a 3, Dios creó el mundo, y en el mundo era el reino de Dios, y el Señor dio a Adán la autoridad sobre toda la creación. Cuando Adán pecó, se fue el reino de Dios. El reino, la tierra y el mundo se hizo el reino del diablo, el reino de tinieblas. Hasta Jesús vino al mundo y murió en la cruz, y nos dio una gran esperanza del reino de Dios. Por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el poder para luchar a los pies de Jesús contra todos los demonios, contra todos los que están contra nosotros, para destruirnos. Jesús nos dio ese poder, esa autoridad sobre el enemigo. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Acuérdate, Jesús dijo que todos los poderes y todas las autoridades en el cielo y en la tierra pertenecen a Él. Todos, hermanos, si todos pertenecen a Jesús, entonces es la razón
para decir que el enemigo no tiene nada, no poder. Jesús es el poder de Dios. Acuérdate que Jesús es el primogénito de Dios, como dice el libro de Colosenses. El primogénito de Dios es el poder de su Padre, es la gloria de su Padre. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 que Jesús es el poder de Dios para salvarnos. Gracias a Dios que nosotros tenemos una gran esperanza en Jesús. Es en Salmo 110. Ese salmo es acerca de Jesús cuando Él vendrá en el mundo para establecer su reino. Ese es un salmo que es muy bueno. Dice la Biblia en ese salmo, dice el Señor a mi Señor, el Señor Padre a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Hermanos, ese salmo nos mostró que cuando Jesús establezca su reino sobre la tierra, muchos pueblos no aceptarán como el rey sobre toda la tierra. Dice ese salmo que en versículo 2, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Y en versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra, que es Jesús, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Eso es no bueno por los enemigos de Jesús. Jesús juzgará a todos sus enemigos. En Salmo 2 dice la Biblia acerca de los líderes en todas las naciones que no aceptan a Jesús como su el gobernante, el líder, el rey, el Señor sobre toda la tierra. Dice versículo 1 adelante, porque
se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, ese ungido es Jesús, el Mesías. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enojen y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán buenaventurados son todos los que en él se refugian. Pues, hermanos, todos los que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, como Dios sobre toda la tierra, ellos son los enemigos de Jesús. Es necesario que una persona acepte a Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, la Biblia dice en versículo 26 de Hebreo 12, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esos son los adversarios que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Nota, en ese versículo dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La Biblia nunca dice después de haber recibido Jesús como su Señor y Salvador. Solo los que conocen la verdad en Jesús, pero ellos rehusan para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Para tener el conocimiento no es suficiente. Es necesario que esa persona rinde su vida a Jesús. Es necesario que esa persona acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Es necesario por todas las personas no solo conocer quién es Jesús, pero sino conocer a Jesús como su Señor y Salvador y vive su vida para la gloria de Dios por medio de Jesús. Si una persona no acepta a Jesús, aunque ellos tienen el conocimiento de la verdad, esa persona nunca recibirá la vida eterna de Dios en Jesús. Y dice la Biblia acerca del sacrificio de Jesús en versículo 14.
porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esa es una buena noticia. Esa noticia es: Jesús nos ha hecho perfectos para siempre. Nosotros nacemos como pecadores, pero en Jesús, nosotros somos perfectos como Dios, santo como Dios. Eso es el poder de la sangre de Jesús. Nos limpió más blanca de la nieve. Para siempre nosotros somos santificados delante de Dios. Y dice, versículo 15, el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Acuérdate cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas, con los mandamientos. Los mandamientos estaban escritos en una tabla, en las piedras. Pero los mandamientos no están en el corazón del pueblo de Israel. Aunque ellos son pueblo de Dios, ellos nunca obedecieron los mandamientos de Dios. Ellos nunca pueden cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero por medio de Jesús, nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Significa que somos justos delante de Dios. Nosotros tenemos la justicia de Dios, como dice Pablo en Filipenses 3. Esa justicia es para siempre en nuestra vida. Nosotros podemos vivir en la justicia de Dios automáticamente para siempre. Nosotros no necesitamos la ley en las piedras. Nosotros tenemos la ley de Dios, que es el amor en nuestra vida. Eso es el pacto. Acuérdate, nosotros estudiamos que Jesús es el pacto por medio de su sangre. Nosotros entramos en ese pacto de Dios. Ese pacto es Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces nosotros aceptamos ese pacto con Dios. Ese pacto es, somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Éxodo 25 acerca del arco de pacto, aprendemos que ese pacto es un símbolo de Jesús, Pero Jesús es la realidad del pacto de Dios a nosotros. Y Él es el justo de Dios. Y por medio de su sangre, Jesús nos cubrió con su justicia y Él puso en nuestro corazón su justicia. Así que somos justos delante de Dios. Y cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, Dios el Padre no nos ve como pecadores. Él nos ve nosotros como Jesús. ¿Por qué? Tenemos la sangre de Jesús en nuestra vida para siempre.
Jesús es nuestra garantía delante de Dios, por nosotros, que tenemos la vida eterna para siempre. Y no hay perdón sin Jesús, afuera de Jesús, de todas las cosas que son inmundas. Solo por medio de Jesús nosotros recibimos el perdón para siempre de todos nuestros pecados. Dice la Biblia, ya no hay ofrenda por el pecado afuera de Jesús. Si una persona decidió que no aceptará a Jesús como su Señor y Salvador, pero esa persona decidió para buscar una otra manera para recibir la salvación de Dios, esa persona nunca haya otro método de la salvación. Solo Jesús. Sin Jesús no hay perdón por el pecado. Versículo 19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. En el tiempo del templo, en el tiempo del tabernáculo, solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo una vez por el año. Una vez por el año, en el día de la expiación. Si el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo sin la sangre de toros, los novillos y los machos cabríos, entonces la Biblia dice, ese sumo sacerdote morirá. Hay muchos ejemplos en el mundo, en la Biblia, en que otras personas sin los que no son sacerdotes entran en el lugar santo y los que tocó el arco de pacto y los que están en la presencia de Dios sin sangre, esas personas morirán. Pero por medio de Jesús, por su sangre, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios sin temor. En el libro de Génesis, la Biblia dice, después el Señor expulsó a Adán y Eva fuera del huerto de Edén. El Señor puso a la entrada de Edén querubines con espada encendida. Los querubines son guardián del trono de Dios. Y si una persona entrar en la presencia de Dios, es el deber de los querubines para destruirlos, como nosotros leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 10. Los querubines siempre destruirán a todos los que son pecadores que entran en la presencia de Dios sin la sangre. Pero nosotros tenemos esa esperanza para entrar en la presencia de Dios. Vamos a
buscar en el libro de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 4, en versículo 4, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. En medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que Él era, el que es y el que ha de venir. Esos son los querubines. Pero la Biblia dice, no dice que hay una espada con los querubines. En el libro de Ezequiel 1 hay un ruido con cada querubines, pero en esta parte de la Biblia no una espada, un ruido. Pero, ¿por qué? Porque en capítulo 5 dice la Biblia, en versículos 6 y 7: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús está en el trono de Dios para protegernos de la ira de Dios, de las espadas de los querubines, y también Él quitó del trono de Dios esas cosas, y su sangre está sobre nosotros cuando nosotros entramos en la presencia de Dios. Esa es nuestra confianza. Cuando una persona se adoró delante del trono de Dios, en el nombre de Jesús, esa persona está en el lugar santísimo al trono de Dios. Gracias a Dios que hoy en día, en este momento, nosotros podemos ser en la presencia de Dios. Jesús, dice la Biblia en versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cuando Jesús murió en la cruz, dice la Biblia acerca del velo, el velo se rasgó en 2 partes, en medio de las imágenes de los 2 querubines. El velo se rasgó. Así que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios.
nosotros también podemos entrar en la puerta para participar de el árbol de la vida, de los frutos del árbol de la vida, como dice la Biblia en Apocalipsis 22. En este capítulo, versículo 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada vez. Y las hojas de árbol eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el trono del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Eso es para nosotros, a entrar en la presencia de Dios para participar del fruto del árbol de la vida. No hay maldición, no hay restricción. Solo Jesús está en el trono de Dios por nosotros. Así que nosotros, para recibir la vida eterna para siempre, tenemos esa confianza para entrar en ese nuevo y vivo camino que es Jesús. Y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Somos, dice la Biblia, somos los que creen en Jesús. Somos en la casa de Jesús. Dice la Biblia en Hebreos 3, versículo 5 y 6, acerca de esa casa. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Somos creyentes en Dios, en Jesús. Somos de la casa de Jesús. Gracias a Dios tenemos un hogar con nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, Aarón era el sacerdote sobre el tabernáculo, y los sumos sacerdotes en el tiempo del templo, ellos estaban sobre el templo de Dios. Pero Jesús en el templo de Dios, sobre en el cielo, él es un gran sacerdote. El tabernáculo y los templos en el Antiguo Testamento se destruirán. Pero ese templo que Jesús es sobre, es para siempre. Ese templo es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el templo en que nosotros, creyentes, viviremos con Dios por toda la eternidad. Eso es nuestro hogar. Entonces, hermanos,
Dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Solo por medio de fe nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Solo por medio de fe nosotros podemos tener un corazón sincero. Nosotros podemos tener nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua puro. Solo por fe en Jesús, con su sangre, nosotros podemos entrar en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, acuérdate, Dios es santo. Él no tolera pecado en su presencia. Esa es la razón en que Jesús murió en la cruz, para destruir el pecado y todas las maldades en el universo. Entonces, hermanos, si nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es necesario que nosotros entrar en la presencia de Dios con corazón sincero, con corazón purificado de malas conciencias. Es necesario que nosotros estamos santos en nuestra vida. Vivir con Dios, por Dios, en este mundo, en la santidad. Hermanos, muchas personas no conocen que hay poder en la santidad en nuestra vida. El enemigo no puede tocarnos cuando nosotros vivimos en la santidad por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro corazón sincero, purificado, es corazón santo delante de Dios. Solo la sangre del Señor Jesús nos limpió. Esa sangre limpió nuestro corazón y hizo nuestro corazón puro delante de Dios. Eso es por medio de nuestra fe en Jesús. Esa transformación en nuestra vida por fe en Jesús. Entonces, versículo 23 nos avisa: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza sin vacilar. Hermanos, no deje el enemigo para plantar las deudas en su mente, en su corazón. Eso es lo que él quiere. El enemigo no puede quiere que nosotros nosotros recibimos la vida eterna por medio de Jesús. En el libro de Mateo 13, Jesús enseñó en una parábola acerca de el sembrador. Y dice la Biblia, versículo 3, y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Las aves significa, como dijo Jesús en versículo 19, el enemigo. En versículo 19 dice Jesús: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo siempre está contra nosotros.
Y Él no quiere que nosotros recibimos la salvación de Dios. No dejes que el enemigo plantar las dudas en su mente, en su corazón. Él quiere robar su fe en Jesús. Mantengamos, dice la Biblia, firme la profesión. Siempre confesar Jesús en su vida todo el día por fe. Eso es la victoria, como dice la Biblia en 1 Juan. Fe es la victoria en nuestra vida. Acuérdate, Dios nos dio sus promesas y Él es fiel para guardar su promesa a todos nosotros. Dios tiene el poder para cumplir su promesa y el enemigo no tiene un poder para prohibir Dios a cumplir su promesa. Entonces, hermanos, mantengamos nuestra profesión en Jesús delante del mundo. Y dice la Biblia, no solo por nosotros, pero por nuestros hermanos en Cristo. Ellos, como nosotros, siempre experimentamos muchas molestaciones, tribulaciones y otros problemas en su vida. Y todos nosotros necesitamos la exhortación diariamente en nuestra vida. Eso es el deber de todos los hermanos en Cristo para, como dice la Biblia, estimular unos a otros en el amor de Cristo y en las buenas obras. Hermanos, ayuda a su hermano en su vida, así que sus hermanos pueden crecer más fuerte en su fe contra el enemigo. Esa es la razón. Hay una iglesia. En la iglesia nosotros recibimos nuestra comida espiritual. Esa es la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios. Es necesario que una persona asiste en una iglesia para recibir la palabra de Dios en la sana doctrinas de la Biblia. Hay muchas iglesias que no enseñan la Biblia recto. Es necesario que una persona busque a Dios y pide al Señor por su dirección. El Señor te dirige a una iglesia que enseñar su palabra. Hermanos, es más importante en su vida para conocer esa palabra, para entender la palabra de Dios. Hay muchas falsas maestras en el mundo, en la iglesia. Ellos, como dice Pablo, ellos ministerios del enemigo, los mensajeros, los ángeles de Satanás. Ellos están en la iglesia para destruir nuestras almas, como dice el libro de Judá.
Hermanos, es necesario que nosotros vayamos a una iglesia que enseña la Biblia correctamente. Esa es nuestra responsabilidad a nuestra alma en nuestra fe. Como yo expliqué anteriormente acerca del versículo 26, si una persona tiene el conocimiento de la verdad, pero esa persona no actúa en el conocimiento para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces no hay esperanza por esa persona. Solo, como dice la Biblia, cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hermanos, tenemos miembros en nuestra familia que tienen el conocimiento acerca de la verdad, acerca de Jesús, pero ellos deciden para no actuar en el conocimiento. Hermanos, orad por ellos, porque ellos no conocen lo que la expectación de juicio delante de ellos. Hermanos, es importante que nuestras familias, miembros de la familia y nuestros amigos que no son creyentes entienden que no hay otra esperanza sin Jesús, solo el juicio de Dios y el infierno. Gracias a Dios por nuestro Jesucristo, que Él nos da el poder de su Espíritu para compartir el Evangelio a todas las personas en el mundo que no conocen el camino de Dios nuestro Padre, que es Jesucristo. Solo en Él tenemos la misericordia y la esperanza de la vida eterna. Y en Él tenemos la garantía en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. El juicio de Dios es para los que no creen en Jesús, como dice la Biblia en Juan capítulo 3. Los que no creen están bajo la condenación. Esa condenación es la muerte para siempre. Pero por medio de fe en Jesús tenemos la vida eterna. En versículo 29 dice la Biblia: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Acuérdate, dice la Biblia, al Espíritu de gracia. Como dice Jesús, cuando una persona peca contra el Espíritu, no hay perdón. Hermanos, es el Espíritu Santo que nos da testimonio acerca de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús por su sangre es nuestro Salvador. Si una persona
rechaza a Jesús, esa persona dice que el espíritu miente. Y la Biblia dice, el espíritu no puede mentir. Él es el espíritu de verdad. Si una persona en su vida, dice la Biblia, ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundo la sangre del pacto, esa persona rechaza el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. Acuérdate, hermanos, hay un juicio de Dios contra esa persona. Su pecado nunca perdón en su vida. Dice, versículo 30, mía es la venganza, yo pagaré, y el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Hermanos, es necesario para arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias, hermanos. En el próximo sábado continuaremos nuestro estudio en el libro de Hebreo. Dios le bendiga a todos. Nuestra programación les llega con una aportación de las siguientes firmas: